Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frensa y hoy tengo el placer, el honor de recibir en este estudio de grabación a la doctora Karina Eichner. Estaba yo mirando, no porque no me sepa el nombre, sino porque quería pronunciarlo bien. Qué lindo. Bienvenida. Muchísimas gracias, de veras, Juan. Es un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Es un placer y nada, voy a presentarte con algunos de tus galones, que eres psicóloga, psicoterapeuta, autora, creadora de contenido y sé que te gusta mucho meterte en historias polémicas también. Un poco. La verdad es que sí, soy curiosa. O sea, en general creo que me gusta mucho todo lo humano. O sea, me llama mucho la atención lo que el ser humano genera. ¿Sabes? Qué bueno. Pues yo en el podcast hablo mucho de salud mental. Y siempre trato de traer pues, profesionales como tú, que eres psicóloga, que estás muy metida en la salud mental, porque luego la gente me dice, no, llevas a gente para opinar. Digo, no, son profesionales de la salud mental. Y es importante que, por eso lo recalco al principio, porque para que la gente sepa que aquí hay autoridad y hay mucho estudio y mucho trabajo detrás para poder decir lo que vamos a decir el día de hoy. No, y la verdad, digo, dentro de todo también siempre, aunque seamos profesionales de la salud, pues podemos ignorar muchas cosas. Y cuando uno ignora algo, pues tan fácil como decir eso no lo sé, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Es un proceso eterno de irte profesionalizando. Yo me impresiono cada vez que leo más me doy cuenta muy socráticamente que no sé nada, ¿eh? O sea, lo que sabemos es muy poco y hay tanto que estudiar, es fascinante. Totalmente. Yo siempre pongo la misma reflexión que me la dijo mi maestro hace muchos años. Me decía, me hizo un círculo en una pizarra y me dijo, mira, esta rebanada de aquí es el 1%. Esto es lo que sabes que sabes. Este 1% de aquí es lo que sabes que no sabes. Y todo lo demás es lo que desconoces. Claro. Y me quedé como, ¿cómo? Me llevó años entenderlo, ¿eh? Claro, por eso el hombre más sabio de Atenas sabía que no sabía nada. Claro. Eso es algo impresionante. En realidad, ¿quién era el que decía? Decía, los hombres tontos hablan con una seguridad impresionante y los inteligentes dudan. Y esa es la realidad porque te das cuenta de ese 1% que es muy poco. Totalmente. A mí me gusta la gente, esta gente así como muy sabia ya, mayor, que muy estudiada, que son gente que tiene la capacidad de ponerse delante de cualquiera con la intención de aprender algo nuevo. Y luego la gente que igual no sabe tanto, que es muy osada, sobre todo en la juventud, nos pensamos que lo sabemos todo y con los años te das cuenta de que cuando crees saber todas las respuestas, la vida te cambia las preguntas. Ah, no, bueno, eso es totalmente cierto. Y por otro lado, también hay algo interesante. Yo me acuerdo cuando entré yo a la carrera de psicología, mi hermana más chica ya había empezado su carrera porque yo me tardé en escoger. Y cuando llegó me dijo, te va a gustar mucho, pero lo que más cuesta trabajo es saber escuchar sin sentirte inseguro de tu punto de vista. O sea, yo creo que de las cosas más difíciles es el estar suficientemente seguro de tu punto de vista como para dejarlo ir por un rato para escuchar. Y entonces mucha gente, como no estamos seguros de nuestro punto de vista, como que nos sentamos ahí y no escuchamos ni siquiera, porque si me quitas eso se vuelve parte de mi identidad y entonces ¿quién soy si no creo eso? Entonces eso se me hace muy importante. O sea, creo que alguien que puede escuchar, o por ejemplo como terapeuta, y tú no me dejarás mentir porque eres coach, también es parte de lo mismo, esta parte como de decir, no sé, o sea, escuchar al otro y quedarte el tiempo necesario para decir, no tengo la menor idea de lo que está pasando, porque al principio en tu carrera dices, esto es esto o esto es el otro, rápidamente quieres saber, pero el quedarte en el no saber es verdadero saber, es la paradoja. Totalmente. No, y me parece súper bonito lo que dices porque realmente cuando uno expresa no lo sé, es el primer paso para aprender algo nuevo. Si tú no expresas no lo sé, no das el primer paso para aprender. Y es bonito cuando tienes la capacidad y el trabajo hecho como para poder tener una opinión, pero dejarte llevar por la opinión de otro, ¿no? Antes de grabar estábamos hablando de política, no vamos a hablar de eso ni mucho menos, pero en la política hay posiciones, no, yo pienso esto, estás conmigo o contra mí. Eso es la política de hoy en día, ¿no? Claro. Y dices, pero ¿y por qué no me puedes escuchar 5 minutos? Luego, si quieres, vuelve a tu opinión, pero por 5 minutos déjate llevar por lo que yo opino, ¿no? Y creo que es ahí donde está parte de la sabiduría del ser humano, tener la capacidad de escuchar a otros y no sentirte atacado. Claro. Eso es importante porque hay temas como muy conflictivos, ¿no? Religión, política, sexualidad, hay muchas cosas que dices, a ver, está bien tu opinión, si esto no se trata de que una cosa esté mejor que la otra, pero eres capaz de escuchar la mía sin sentirte atacado y creo que eso viene mucho de qué tan trabajado estás tú como persona. 100%. Y tiene que ver con
¿en qué juego estás? ¿Estás en el juego del poder, donde hay un ganador y un perdedor? ¿O estás en el juego del saber, donde el que gana es la verdad? O sea, porque a mí, por ejemplo, si estamos hablando aquí tú y yo en un discurso donde queremos ambos encontrar la verdad, me da igual si lo que yo digo, tú dices algo que vale más la pena porque cambio. O sea, el chiste es que gana la verdad, no es un juego de poder. Entonces, yo creo que en la política se presta mucho a los juegos de poder porque de hecho se está discutiendo poder. Entonces, creo que el poder no defenderte implica que hay un bien ulterior, que hay una verdad ulterior, a lo mejor en una relación de pareja, que yo soy mi especialidad de psicoterapia de pareja. Entonces digo, tienen que pasar del juego de poder al juego del amor, porque si yo gano y tú pierdes, pierde la pareja. Claro. Entonces, en realidad, ese como la meta supraordenada, ¿no? Esta meta que va más allá de que yo gane o tú pierdas. Entonces, entramos ya directo en esta parte que dices tú, que es tu trabajo interior. Yo siempre digo en mi libro, hablo del adulto y el niño que tenemos dentro, nuestra parte infantil inmadura y nuestra parte madura. La parte infantil quiere tener la razón, la parte adulta quiere ver la verdad. Claro. Y qué buen punto, porque tocas la pareja, que hablaremos más adelante, y las relaciones, como decía Woody Allen, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Claro. Porque a veces no van de la mano, ¿no? Incluso esto que dices, yo también lo digo mucho en mis terapias, es como de, mira, para ganar como pareja tenéis que perder los dos. O sea, tenéis que tirar el ego al suelo un ratito y perder los dos y así ganaréis juntos. Porque en una relación nadie gana. O sea, 100%. O pierden los dos o ganan los dos. Lo demás no sirve, ¿no? O sea, en realidad me parece algo bien apasionante el mundo de la pareja y yo, antes de meterme por ahí, aprovechando que eres psicóloga y llevas tantos años en la salud mental, no sé qué pensarás tú, pero a veces siento que la salud mental, además de estar siendo una moda, cosa que no me encanta porque es algo bien delicado, que siempre ha estado ahí en la sombra y nadie le prestaba atención, siempre se hablaba de salud física y tal, pero no mental, ¿sabes? Siento que se está romantizando incluso el tema de la salud mental. No sé qué pensarás tú. ¿Romantizando a qué te refieres? Sí, como de repente es como de, ay, sí, lo mejor es ir a terapia, lo mejor es trabajarse a uno mismo. Y es como de, a ver, esto no es algo romántico, esto es algo serio. O sea, no es como para que te lo tomes a broma. Claro. ¿Sabes? No, y además, ¿sabes qué? Yo no sé, yo no estoy tan de acuerdo que sea a broma. Creo que lo que ocurre es lo mismo que en el mundo espiritual. Yo entré a la psicología por medio del yoga. Lo primero que me volví es que me volví maestra de yoga y desde ahí una alumna de pronto se quebró emocionalmente y dije, no es responsable dar clases de yoga si yo no hago esto. Y entonces me metí a la carrera. Pero el punto es que hay ego espiritual y ego psicoterapéutico, por decirlo, ¿no? O sea, que en realidad no tiene que ver sino más que con un look. O sea, cuando estamos hablando de esta romantización que le dices tú, es una máscara. Más que una esencia. Entonces, desde esta máscara yo quiero ser percibida como una mujer espiritual y entonces me visto toda espiritual o digo cosas de este tipo, pero una persona que tenga una visión un poco más incisiva dice, hay mucho ruido, pero poca sustancia. Y hay gente que no puede decir ni una palabra y con su presencia te das cuenta que tiene trabajo interno. Con su presencia te das cuenta porque la sustancia se siente. Claro. ¿No? La máscara se quiebra, se resquebraja con una piedrita que le avienten, ¿no? Qué buen punto. Uno de los temas que yo quería abordar, que es con el primero que quiero empezar, es un tema en el que yo he estado meditando mucho, incluso como ser humano y como profesional, ¿no? Y que me parece algo bien interesante y quiero escucharlo de tus palabras. Me gustaría que nos contaras cuál es la diferencia entre estar triste o muy triste y tener una depresión. Claro, claro. Mira, es muy interesante porque la tristeza es una emoción y es una emoción válida y necesaria para tu salud mental, emocional y espiritual. Entonces, creo que nuestra cultura ha hecho algo que no me parece saludable y creo que tenemos que abordarlo desde muchos ángulos, pero es que se ha dicho que estoy bien cuando estoy feliz, cuando estoy eufórico, cuando estoy en un mood, en un humor alto, con energía, y estoy mal
cuando me siento triste, cuando me siento enojado. Entonces, vemos esto como algo positivo o negativo cuando no lo es. Las emociones no son positivas y no son negativas. Son porque son parte de la experiencia humana y te vienen a dar información. O sea, tenemos que ver las emociones como medios de información. Entonces, por ejemplo, se muere alguien, pues estás triste. ¿Qué te está informando? Que necesitas hacer un duelo. Entonces, no quiere decir estoy mal, no, estás bien, porque estar bien es estar donde estás y estar presente en donde estás. Entonces, siempre digo que las emociones es como un río. El río a veces trae agua sucia, a veces trae agua limpia, a veces trae agua fría, a veces trae agua caliente. Y a mí me gusta más bañarme en agua caliente y limpia. A todos nos gusta más. ¿Por qué? Porque el mecanismo cerebral dopaminérgico, serotoninérgico, no, se siente bien. Pero al final de cuentas, a veces hay situaciones donde te sientes estresado, donde te sientes triste y es parte de la vida y también es parte de la maduración, porque estos estímulos a veces nos hacen crecer más que los estímulos positivos. O sea, tú pasas un duelo y te transformas porque te transformas, querido. No hay para atrás. En tanto que todo mundo, casi todo mundo puede pasar un buen día, un día de euforia, un día de gusto. O sea, no hay gran reto porque a todos nos gusta. Entonces, el reto es no agarrarte de las emociones positivas porque también se van a ir. Claro. Y no evitar las emociones, entre comillas, negativas, porque van a venir. Entonces, flojito y cooperando, como decimos. Entonces, yo digo que una depresión son muchas tristezas no sentidas. Porque entonces te dicen, y en México es muy así, no sé si también en España, que llegas así medio bajoneado, ¿no? Y te dicen, no, Juan, no, hombre, tienes todo esto bueno, vente para acá, vamos a echar unos tragos. O sea, la gente misma no te permite estar en estos estados de alguna manera tristes porque les hace a ellos mismos tocar su tristeza. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que empáticamente te acompañe en tus estados emocionalmente abajo. Total. Y entonces lo que ocurre es que ya me dicen, no llores, me dicen, ven, vamos al antro, ven, vamos a hacer esto, ve todo lo bueno que tienes. Y entonces yo voy guardando mis tristezas. Y un día llega una tristeza que es la última gota del vaso y se vuelve una depresión. Una depresión lo que nos dice es que tienes que sentir todas esas tristezas, porque a veces ni sabemos. A mí me llega gente con depresión, ya medicada de psiquiatra, y yo lo que hago es que digo, bueno, a lo mejor nunca vamos a entender de dónde vino esto, pero tenemos que ir llorando, que ir sintiendo todos los enojos, todas las tristezas, porque es como una lasaña, es tristeza, coraje, tristeza, coraje. Y nos da más miedo entrarle a la tristeza que al coraje, porque el coraje que está metido dentro de una depresión tiene que ver con una energía más arriba. Me explico, cuando estoy enojada tengo energía, pero cuando estoy triste no tengo energía. Totalmente. Entonces nos da mucho miedo. Y un poquito como para cerrar esto, en la cultura romana, grecorromana, había un cuarto, y esto lo dice un autor, ahorita me acuerdo de su nombre, Gary Zukav, en el libro El asiento del alma, dice que en la Grecia y la Roma antigua había un cuarto, que era el cuarto de Saturno, que era donde te ibas a encerrar cuando andabas low, cuando andabas bajoneado. Entonces te metías al cuarto de Saturno, estaba oscuro, ahí te acostabas, te traían comida, la comías o no la comías, ¿no? Dormías o no dormías, y cuando ya lo habías digerido salías. En nuestra cultura no tenemos un cuarto de Saturno, de hecho tenemos un cuarto del payaso o de no sé qué para salir de ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poco como la primera definición que te podría ayudar. No, me parece súper interesante. Yo siempre lo he visto como de, según muchos estudios, las emociones duran entre 40 y 60 segundos en nuestro cuerpo. Entonces, se supone que si tú estás triste por más de un minuto o estás en una semana o un mes, eso es un estado emocional. Entonces, yo creo que si visitas mucho un estado emocional de tristeza, te puede llevar a una depresión. Es como estar todo el rato vibrando en ese lugar ¿no? Yo creo que lo que es una depresión... Cuando ves a alguien con depresión, entiendes lo que es una depresión. Creo que no entiendes lo que es una depresión hasta que o la pasas o la ves en alguien con empatía. Porque sin empatía tampoco creo que que seamos capaces de verlo, ¿no? Y creo que no nos han educado para cómo tratar a alguien con depresión o en un estado de duelo o de tristeza profundo, ¿no? Y es como el ser humano siempre quiere hacer algo.
somos así, oye, quiero que estés bien, vámonos de fiesta, vamos a comer y tal. Y quizá la persona que está con una depresión lo único que quiere es que o que no estés o que estés ahí en silencio. Ya es muchísimo para esa persona que estés ahí, ¿no? Pero nos cuesta mucho no hacer nada, porque el ser humano siempre quiere hacer por los demás, ¿no? Y sobre todo con personas que queremos. Es como de, ¿qué puedo hacer por ti? Es como de, ya. Y yo lo descubrí a través de una amiga con depresión. Eh, Me costó mucho, porque yo quería todo el rato hacer algo por ella, pero ella decía, no. A veces me decía, logra sacarme de casa. La intentaba sacar de casa y entonces se enfadaba. Y yo decía, pero si me lo estás pidiendo tú. Y es muy complejo. Es muy complejo. No nos educan para eso. No, y además eso es un acto amoroso, o sea, el quedarte y habitar el espacio depresivo con alguien que quieres, se requiere, uno, de que tú hayas transitado por esos espacios internos y de que entiendas que no hay que salir, que hay que acompañar. Claro. Entonces, ese acompañamiento implica muchísimo amor y muchísimo crecimiento de los dos. El querer salir de ahí es natural, pero también el hecho de que nosotros entendamos la dualidad, que eso, Juan, no nos los explican. La dualidad yo lo veo como en el gimnasio. Lo negativo de alguna manera viene a tu vida, ¿sí? Ya sea experiencias fuertes, duelos, que no lo catalogo lo negativo como malo porque lo veo como una pesa del gimnasio, que lo que fortalece es a tu parte adulta, es a tu parte madura. Claro. Y que claro, cuando tú no estás preparado para eso, pues agarras una pesa de 20 kilos y te desgarra el músculo. Claro. Entonces tienes que empezar con 2, luego con 5. Entonces me decía ayer una paciente, me decía, es que sigo teniendo miedos. Le decía yo, ¿y seguirás? O sea, el miedo no se quita. Lo que cambia es tu manera de afrontarlo. Deja de verlo como algo malo, velo como una pesa y no le hagas el caso que le hacías desde tu parte infantil, porque lo relativizas, o sea, dices, estoy sintiendo esto, no soy eso. No, y además el miedo, es que el miedo también tiene cosas muy buenas, te alerta de cosas que son importantes para ti. Sí. O sea, el miedo también nos alerta de muchas otras cosas, no solamente... Al final yo creo que el miedo va a estar ahí siempre, es dale la mano, o sea, no se va a ir. Entonces ya como no se va a ir, ya pues, hazte amigo de él, ¿sabes? Como intenta manejarlo de la mejor manera. Incluso esto que hablamos, ¿no? Yo creo que el punto sería el siguiente, o sea, imaginando un mundo hipotético, donde existiera todo el rato la felicidad, todo el rato estuviéramos alegres y felices, habría momentos de más o menos felicidad. Y esos momentos de menos felicidad los denotarías como tristeza. Claro. O sea, al final no existe un mundo utópico donde todo el rato estés bien. El tema está en si yo estoy trabajado y sé que me tengo a mí desde mi amor propio, desde todo el trabajo que yo he hecho, el que sea, y sé que voy a estar bien y que esto va a pasar eventualmente, puedes abrazar los momentos de tristeza y de bajón, incluso de depresión, desde un lugar distinto, diciendo, ok, esto es lo que toca, ¿no? Es como, por ejemplo, típico que te enfermas con una gripa y te dice el típico amigo que se dedica a eso es que estás sacando cosas y tú... Bueno, igual y sí, pero bueno, en el hipotético que fuera así, ¿no? Bueno, pues déjate. O sea, pues estate malo 3 días en la cama, ¿sabes? Y no nos dejamos. Claro. O sea, nos machacamos mucho con eso, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, ¿por qué sería bueno estar triste? ¿Qué tiene de bueno la tristeza? Mira, de entrada, el mundo es dual. Si tú inhalas, ¿sí? Y dices, me gusta más inhalar. A ver, ¿no exhales? O sea, el mundo tiene diástole y sístole, el mundo tiene inhalación y exhalación, tiene día y noche. O sea, va en contra de la naturaleza querer cortarle un lado a la dualidad. Entonces yo diría, es un fenómeno totalmente natural. De hecho, o sea, tú cuando estás en un lugar muy lindo, que estás disfrutando, tienes la dopamina alta, pero la dopamina es un recurso finito y renovable. ¿Dónde se renueva? En el bajón. Wow. O sea, la dopamina se renueva en el bajón. Entonces yo ya, por ejemplo, ya entiendo, cuando me siento muy feliz, sé que tengo 2, 3 días y luego tengo día y medio o 2 días de renovación de dopamina. Entonces ando más abajo. Entonces es bello porque creo que además de que es parte natural, es una parte donde percibes otro lado del mundo. Cuando, por ejemplo, yo hago música, entonces cuando yo escribo
música y estoy feliz, hago un tipo de música, pero cuando yo escribo música y estoy triste, hago otro tipo de música. Por eso hay notas mayores y notas menores. Entonces, cuando estás abajo, percibes el mundo de una manera muy bella también. Esa como conciencia de lo efímero, conciencia de lo triste, conciencia de lo sensible, no lo tienes cuando estás feliz. Entonces yo creo que es una percepción que si la quieres cortar sería como quitarte un lado, por un lado. Y por otro lado, también creo que es una herramienta de profundización en los misterios de lo efímero, de la muerte, del lado que no nos gusta y que naturalmente tenemos un instinto en contra de caer ahí. O sea, nosotros tenemos un instinto de vida, no un instinto de muerte. ¿Por qué? Bueno, sí lo tenemos, se llama tánatos, pero el instinto que nos gana es el instinto de vida, porque si no, cuando las cosas van mal, van difíciles, sería muy fácil suicidarte. Claro. Entonces, el punto es que vamos un poco en contra de lo que es natural, pero cuando nos profundizamos es necesario tocar esta transformación. Y todas las escuelas de los misterios griegas nos hablan de esta transición, tanto los sarcófagos egipcios como los misterios de las escuelas que te digo de Grecia, lo que hacen es pasarte por un proceso de muerte antes de morir. Porque de alguna manera tocas estas fibras donde te das cuenta que no eres eterno y te das cuenta que eres más allá, que no solo eres este cuerpo, o sea, que hay un alma, que hay algo más allá que se transforma y que de alguna manera, como si fuera acero, se forja con la tristeza, con el duelo, con todo este tipo de emociones, con la pérdida. Porque te das cuenta que dices que yo no puedo vivir sin él o sin ella. Sí puedes. No solo puedes, te vuelves más profundo. Totalmente. Estaba pensando, y a mí siempre me gusta mucho hablar de propósito de vida, me parece que es algo muy importante. ¿Tú crees que el hecho de llegar a una depresión puede haber una falta de pérdida de sentido de vida o de propósito de vida? Sí, claro. Mira, una de las razones por la que la gente se deprime es por lo que te digo, por las tristezas no sentidas. Otro punto en la depresión es la depresión existencial, que es de la que hablas, que es de la que nos habla mucho el hombre en busca del sentido de Frankl, ¿no? O sea, nos dice, el hombre es un hombre que tiene sentido, o si no tiene sentido, caes en una depresión. Entonces, encontrar el propósito de tu vida. ¿Dónde es que tú tienes un regalo que darle a esta vida? Por pequeño que sea, no importa, pero que el mundo estaría peor sin ti. Porque en la depresión, todas estas lucubraciones que uno tiene es que el mundo estaría igual sin ti, o mejor. Eso es fuerte. Es fuerte, pero la realidad es que el mundo, cuando tú estás en tu propósito, tienes una pieza del rompecabezas que solo tú puedes traer. Entonces, eso es algo muy importante. Creo que es, la metodología que yo uso es un poco, puede parecer para el ojo no entrenado como un poco simplista, pero es muy profunda. Digo yo que por default estamos en nuestro niño chiquito y en nuestro niño chiquito herido y va manejando el coche que es nuestra vida. Entonces, el niño chiquito herido que va manejando el coche tiene una herida. Que si quieres ahorita nos metemos en la herida, pero el punto es que de GPS trae un diablito que también eres tú. Y ese diablito te habla en medias verdades y te dice derecho y te embarras contra el coche de enfrente, te dice a la derecha y atropellas a alguien. Entonces, mucho de lo que ocurre en esta falta de sentido, en toda esta depresión también causada por las tristezas no sentidas, tiene que ver con hacerle caso a esta parte negativa nuestra. Ahora, digo que el adulto, la parte madura, viene dormida en el asiento de atrás y en el momento en el que choca el coche se despierta y le pide ayuda a la parte sabia, que es tu parte más iluminada, que también eres tú, ¿no? Y en ese momento le quita el cinturón de seguridad, mete el freno de mano en el coche andando, el coche hace un trompo, agarra al niño chiquito, lo pone en el asiento de atrás en su asiento, agarra al diablito, lo pone en la guantera, porque si no sirve de pesa, ¿verdad? Y pone de GPS a la parte sabia y ya va manejando el adulto que ya ve el parabrisas, ya llega a los pedales, ya no es ese niño que traía tabiques y que no ve nada. Entonces creo que mucho de lo que ocurre es que le hacemos caso a este diablito, esta parte negativa, en vez de usarla como pesa, lo usamos como GPS.
Entonces nos guía mal, nos dice que no tenemos sentido, que el mundo estaría mejor sin ti, que está mal sentir lo negativo. Nos dice una cantidad de cosas que son medias verdades y que nos confunden. Entonces, mucho de lo que yo hago en terapia es ayudarle a la persona a detectar estos pasajeros y a ponerlos en su lugar de manera que pueda adquirir sentido. Porque una vida sin sentido no prospera. Totalmente. No prospera en lo más mínimo. Y me encanta a mí Jordan Peterson, que dice que el sentido tiene que ver con responsabilidad y la responsabilidad tiene que ver con sacrificio. Ujú. Entonces, cuando tú te haces responsable de tu vida, si tú dices, yo voy a hacer podcast y voy a llevar esta información a la gente, pues estás adquiriendo una responsabilidad porque no vas a traer a cualquier persona, no vas a hablar de cualquier cosa, tienes que estudiar, no tienes que ser responsable. Y hay un sacrificio porque tú y yo, en vez de estar echando la hueva, estamos aquí trabajando y muy a gusto, pero es un sacrificio de un tiempo. Totalmente. Entonces, digo, realmente nada se logra sin un sacrificio correcto. ¿Sí? Por eso siempre habla Jordan Peterson de la historia de Caín y de Abel, que el sacrificio de Abel era un sacrificio chafito, un sacrificio X, y el sacrificio de Abel era un sacrificio padre, un sacrificio bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho de lo que ocurre con la gente envidiosa es que es gente que hace sacrificios que no son tan buenos, pero quiere tener la remuneración de los que sí hacen sacrificios buenos. Claro. Entonces, el sentido de vida tiene que ver con vivir tu vida, no con estar viendo lo que los demás hacen. Ese es un buen punto, me parece que es clave. Hablando de todos estos temas, psicológicamente hablando, ¿qué le podrías decir a alguien que está atravesando una etapa donde todo se le ha caído? Se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin pareja, sin amigos, parece que los sueños están en punto muerto. Uh-huh. Mira, primero diría que todo pasa. O sea, que nada es eterno y el diablito te va a decir que ya valiste, que ahí te quedaste, ¿no? Entonces, que es un momento pasajero. Lo segundo es que en vez de preguntarse por qué, que también es una pregunta buena, que se pregunte para qué. Porque muchas veces es como si lo que se destruye en alquimia, los medievales hablaban del nigredo. El nigredo es una etapa del proceso de vida donde todo se pudre, pero es como si ves un cultivo, una milpa, llega un momento donde toda la materia orgánica cae en la tierra y huele mal porque se está pudriendo, pero eso es lo que está haciendo fértil la tierra. Entonces, tenemos que, yo siempre hablo de antes mi libro se llama Cómo no temer al karma, pero le iba a poner de mierda a abono. Porque tenemos que entender que lo que parece mierda, si nosotros lo digerimos y lo vemos desde una perspectiva correcta, es abono. Entonces, tenemos que adquirir esta perspectiva de que el universo es benévolo. Y eso es lo difícil, que el diablito nos dice que es malévolo. Nuestra parte negativa nos dice, no, el mundo no tiene sentidos, es nihilista esta parte, ¿no? Y yo sí creo que desde nuestra parte sabia y desde nuestra parte adulta nos damos cuenta que es un universo que tiene un propósito benévolo y que si te cortas se cierra. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ver, en vez de tratar de ver la perspectiva de por qué a mí, ¿no? Sino más bien es qué es lo que yo tengo que plantar aquí y cómo digiero esto para que esta mierda que no es fácil digerir se vuelva abono. Totalmente, y es un buen punto. Yo creo que socialmente estamos cargados de estigmas sociales y parece como que a partir de los 30 años ya no se puede empezar de cero. No puedes replantearte una nueva carrera, una nueva relación, empezar de cero. Y yo creo que siempre que empiezas de cero, llegas a tiempo. Siempre llegas a tiempo y siempre es un buen momento para empezar de cero y aunque se te caiga un trabajo, una relación, te quedes sin dinero, pase lo que pase, tienes lo más importante, que es a ti mismo. Por eso es tan importante ir a terapia, conocerse uno mismo, hacerse preguntas, enamorarse de las preguntas y responderse las preguntas con más preguntas y desarrollar esa habilidad, ¿no? De seguir conociéndote quién eres en todo momento. Yo creo que de pequeño nos preguntan quién quieres ser y nos deberían preguntar quién eres. Porque quién quieres ser, quiero ser muchas, me hubiera encantado vivir otras vidas, pero tengo esta. Acepta lo que tienes, con lo que tienes, los talentos con los que viniste, que también los tienes como todos, y afronta y empieza de cero. O sea, y no sé, creo que hay mucha cosa como de, claro, es que si tienes 35 años, fracasó tu matrimonio, porque le ponemos la palabra fracaso a que no quieras seguir con alguien, tienes 2 hijos, ahora soltero, soltera, tu trabajo es inestable, te has quedado sin trabajo, y dices, a ver,
son otros tiempos, es otra manera de entender la vida, el mundo ha cambiado mucho y lo que aplicaba para mis abuelos no significa que aplique para mí. ¿Por qué yo me tengo que comprar la idea de que me tengo que quedar con la misma persona toda la vida si ya no soy feliz? Claro. A ver, hay puntos, ¿no? Porque dices, ahora también nos hemos ido al lado contrario, las relaciones a la mínima lo dejo. Sí. Es como de, a ver, amigo, amiga, que lo que no trabajes con esta relación lo vas a trabajar en la próxima. O Sin sea, duda. Sin duda, te lo llevas, te lo llevas. te lo llevas a la próxima, porque es así. O sea, yo siempre me gusta decir que no son parejas, son maestros. Entonces, si tú no aprendes esa maestría que la vida te está poniendo ahí, la vas a repetir en otra relación con otro nombre, otro cuerpo, otra nacionalidad y No, toda otra y que va cosa. a parecer que es totalmente lo contrario y cuando te des cuenta es lo mismo. Es lo mismo. Es que dicen, me acuerdo en algún momento que eso me pasó con un paciente que le dije, aprende aquí porque si no te va a volver a pasar. Llegó 2 años después, me dice, es que tú eres bruja, porque tú lo supiste. Le dije, es que no es brujería, es lógica. O sea, es lógica después de muchos años de ver parejas y darte cuenta que así es esto. Ahora, algo importante que dijiste es que de alguna manera tenemos que encontrar ese valor dentro de nosotros mismos. ¿Quién soy? Pero para esto es difícil porque, mira, nacemos muy inmaduros. O sea, nacemos donde nuestra primera, me gusta mucho este teórico que se llama Robert Keegan, que dice, primero te tiene sujeto tus impulsos. ¿Sí? Entonces, de bebé, pues eres impulsos. Y mientras vas creciendo, vas objetivizando esos impulsos. Ya no te tienen, los tienes. Luego te vuelves un ente social. Entonces, te tiene el grupo. Y entonces, si no te quieren tus amigos, estás mal. Y si sí te quieren tus amigos. Y normalmente ahí nos quedamos sin terapia. Entonces, ¿qué pasa de alguien que esté en este nivel donde su identidad está en ser parte de una familia o ser parte de un grupo o de un trabajo y de pronto lo pierde? O sea, es una invitación a ese tercer nivel donde tienes una autoría interna, pero no es un nivel fácil porque tienes que objetivizar el mundo social. ¿Me explico? Y hay gente que le cuesta muchísimo trabajo. Habemos gente que nos cuesta más, que nos cuesta menos, pero es un salto neurológico. A veces no está lista la neurología para hacerlo. Entonces tenemos que quedarnos ahí un poco, ya sabes, sobarlo de aquí, como dice un paciente, me dice, menearte aquí, menearte allá, para digerir ese estadio. Porque realmente el poder tú decir, mira, esto fue para mis abuelos o esto era mi familia de antes, pero eso no me define, eso ya nos está hablando de muchísimo trabajo interno y de poder decir, yo soy el que define la perspectiva. La perspectiva no me tiene, yo la tengo. Entonces, es muy duro. La mayoría nos quedamos en ese lugar donde lo social nos tiene. Estaba viendo un caso de una persona que tuvo que pasar por varias parejas codependientes para finalmente llegar a la conclusión de que el otro no define su valor. ¿No? Y entonces, digo, realmente se acabó quedando con la última pareja y se rompió la codependencia, no porque algo cambió en la pareja, porque algo cambió en ella. No, totalmente. Es que si solamente me siento valorado cuando mi pareja me valore, o si solamente... Estamos jodidos. Claro, y si solamente me siento chingón porque mi mamá me echa porras, bueno, y el día que no esté tu mamá, Claro, ¿no? O el día que esté de mal humor tu mamá. Porque claro, realmente el pathwork habla muy, muy padre de esto. Dice que eres víctima antes y te vuelves responsable después de que ya eres autogenerador de tu propio valor. total. Porque si yo voy a depender de ti y tú te levantas de malas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, eres víctima. Entonces, ay, es que ya no me quiere hoy. O, ay, es que hoy me quiere mucho. Entonces yo digo que es igual de malo cuando te quiere que cuando no te quiere, porque en los dos eres víctima del otro. Totalmente de acuerdo. Aprovechando que tú te dedicas mucho al mundo de la pareja, te quería preguntar, ¿cómo podemos saber quiénes somos de nuevo después de una ruptura amorosa? Muchas veces después de las relaciones volvemos a sentirnos como que, ¿quién soy? O sea, ¿y ahora quién soy sin esta persona al lado, no? Porque cambian tus objetivos, cambia tu manera de ver la vida, cambian muchas cosas. ¿Cómo podemos volver a reconectarnos con quiénes somos de nuevo? Es muy importante, muy, muy, muy importante esto. Primero porque cuando rompemos, como es tanto el dolor, que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de hacer el duelo y lo que queremos es esta dopamina de la nueva pareja. O sea, es muy fácil, como dicen, sacar un clavo con otro clavo, ¿no?
Y muchas veces creo que uno de los errores que todos cometemos es que como nos sentimos tan mal, buscamos demasiado rápido compañía. Entonces, yo lo que diría es, quédate solo un rato. Quédate solo. ¿Cuánto tiempo? Es que depende, es difícil. Como cada persona es diferente. Para una persona quedarse sola un mes a lo mejor es suficiente y otro necesitará un año. Pero creo que eso es algo que tenemos que nosotros ver. Y uno no se puede hacer pendejo desde dentro. O sea, como que desde dentro dices, híjole, lo estoy haciendo porque ya estoy listo, lo estoy haciendo porque necesito que me digan que estoy guapa o que tener sexo o lo que sea. Me explico, cosas que te vuelven a la vida, lo cual no está mal. Pero creo que tenemos que tener cuidado de que no nos volvamos víctimas de este otro que entra a nuestra vida y entonces ya perdimos como ese tren de la introspección de quién soy yo y qué quiero. Porque es muy fácil dejarnos ir por la aventura y por las hormonas y por todo esto, pero en realidad, si a mí me preguntas, un adulto lo que debe de hacer es decir, a ver, ¿qué tipo de pareja quiero? No qué me va a atraer, no qué me gusta, o sea, ¿qué valores quiero en mi vida? Porque tenemos una demencia cuando nos enamoramos, o sea, entramos en una demencia. Entonces tiene que entrar esta corteza prefrontal antes de que entremos en la demencia, porque entonces vamos a encontrar el cómo sí de alguien que no tiene nuestros valores. Totalmente. Entonces, el decir, ¿qué valores quiero? No, yo quiero una mujer que quiera tener hijos, o yo quiero un hombre que sea trabajador, ¿no? Depende. O sea, cada persona, o quiero una persona que no se quiere establecer, que sea nómada. O sea, yo no tengo ningún juicio hacia ningún valor, pero que sean valores que tú sepas que son sostenibles porque son tuyos. Pero si lo estás haciendo por lo que tu papá o tu mamá quiere para ti o por lo que tus amigos quieren para ti, ahí volvemos. O sea, ¿desde dónde viene este GPS? ¿Me explico? Total. Viene desde un lugar donde viene informado de tus verdaderos valores y a lo mejor eso es algo terrible y increíble. A lo mejor va a ser una pareja más racional, menos pasional. Pero yo creo que las parejas pasionales nos dan una arrastrada después terrible. Y no digo que no lo tengan, es una experiencia hermosa, pero te despiertas un día cuando ya no es el enamoramiento, cuando ya es el amor y dices, ah, caray, esta persona no tiene mis valores, esta persona no va a donde yo voy, ¿no? Y la demencia dices, carajo, ya tengo un hijo, ya tengo... es muy jodido. Es así. No, y me encanta esto que dices porque esta mañana estaba viendo una conferencia, una charla de Marian Rojas Estapé que me encanta. Justo. Y decía, el amor cuando llega es muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Y me he quedado como una hora clavado pensando en esa frase, ¿no? Como una simple frase te puede hacer pensar tanto y digo, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, y esto también me hace pensar, ¿no? ¿Por qué cuando de repente lo dejamos en una relación, de repente parece como que muchas cosas tienen sentido que no tenían, como que le echas más ganas a la vida, como que tienes más ganas de no sé, de hacer más cosas? O sea, incluso la gente se apunta al gimnasio, lee más y dices, ¿y por qué no somos capaces de hacer eso a veces en una relación? Claro, claro. De hecho, cuando estaba diciendo esto, pensé en Marian Rojas, porque ella lo dice muy lindo, lo dice precioso. Yo la amo a ella, me parece extraordinaria esa mujer. Sí, es una... Es una iluminada. Y todo lo que dice de la atención, o sea, no, yo no hay una cosa que no esté de acuerdo con ella. Pero entonces lo que ocurre con la relación es que muchas veces entramos en un lugar donde nos acomodamos, ¿sabes? Donde se nos olvida que somos individuos. Entonces yo siempre digo que las relaciones son mesas de 3 o sillas de 3 patas. Estás tú, estoy yo y estamos nosotros. Entonces, si tú te olvidas del nosotros, pues nada, bye, ¿no? O sea, no sirve porque no hay nada que nos una. Si tú te olvidas del tú o del yo, también no hay nada. Entonces, tiene que ser un momento donde no nos olvidemos del tú y del yo. Yo creo que muchas de estas relaciones donde nos quedamos y no hacemos, no leemos, no vamos al gimnasio, estamos muy en el nosotros. Claro. Y entonces ya te tengo, ya me dejo estar gordito, ya no me cuido, ya no me cultivo. En tanto que cuando estás solo, estás en esa lucidez de decir, estoy yo. O sea, yo necesito atraer a alguien porque quiero formar un nosotros. Entonces te queda muy claro el yo. Y en la relación ya no te quedaba claro el yo, ya era una dilución muy rara en un nosotros donde no
no estaba ya esto. Y yo sí creo, por ejemplo, yo con mi pareja, o sea, tenemos muy claro el tú y el yo. Somos dos personas que tenemos una trayectoria de vida muy clara. Y entonces esos momentitos de nosotros son muy, muy disfrutables. Y a veces creo que tenemos que tener cuidado y ver de dónde podemos fallar, ¿no? Yo creo que mi pareja y yo podríamos fallar más en el nosotros porque estamos muy metidos en nuestras vidas. Y hay parejas que pueden fallar más en el tú y en el yo. Total. Entonces tenemos que ver desde dónde estamos y poner atención, ¿no? Porque al final de cuentas, donde pones tu atención, pones tu energía, donde pones tu energía, pones tu conciencia y ahí pones tu tiempo. Totalmente. Y es muy cierto esto que dices. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que deberíamos elegir en nuestras vidas con mucho cariño y mucho cuidado. Uno, a quién decides escuchar. Y segundo, a tu pareja. Ah, sí. O sea, porque de lo que somos al final nos convertimos, ¿no? Dos que se acuestan en el mismo colchón se convierten de la misma condición, dice un Sí, refrán es español, cierto, ¿no? es cierto. Y entonces si tú estás con una persona muy negativa, te puedes acabar convirtiendo... Yo no conozco a una persona que tenga 5 amigos borrachos y que no beba. Al final acaba bebiendo. Si tú tienes 4 amigos millonarios, te conviertes en el quinto. Si tú tienes 4 amigos fitness, te conviertes en el quinto. O sea, es imposible estar rodeado de gente que está en un lugar y tú estás en otro. O sea, al final, no esa cosa de que somos las 5 personas de las que más tiempo nos rodeamos, yo creo que sí tiene algo de verdad. No sé si tiene toda la verdad, pero sí siento que tiene algo de verdad. Nada tiene toda la verdad. Nada tiene toda la verdad. Ni nosotros. Claro. Por favor. La realidad es que sí es cierto que tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas. O sea, tienes que ser muy cuidadoso a quién dejas entrar en tu espacio vital, porque siempre yo hablo de un juego de tenis. O sea, no es squash, porque mucha gente tiene tanta energía que no deja que el otro le eche la bola de regreso y hace todo, ¿no? O gente al revés, que quiere que todo se lo echen, ¿no? No, tiene que ser un tenis donde tú echas una bola, el otro te la regresa, tú echas una bola, el otro te la regresa, y tiene que ser una relación que tenga otra vez valores en común. Porque sí creo que si estás con una persona muy negativa, no tienes valores en común si tú eres positivo. Si eres una persona que trabajas o que te gusta tener verdad en tu vida, pues no te vas a juntar con un mentiroso. O sea, se va como haciendo como dicen, como los pájaros que vuelan a diferentes alturas. Y a veces, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, a todos nos ha pasado, que llega un momento donde alguien literalmente sale de tu vida naturalmente. Sí. O sea, que dices, es que... A veces a patadas también. También, no, ocurre. Pero sí creo que es muy claro cuando ya no compartes valores con alguien y ni a la fuerza. O sea, es como... ¿Cómo le vas a hacer? Ya no compartes valores o que estás sentado en un café con alguien y ya no tienes mucho de qué hablar. A lo mejor hay mucho cariño, a lo mejor lo vas a ver una vez al año, pero no va a ser alguien que le vas a hablar diario, que le vas a hablar una vez a la semana. Lo que pasa es que ahí yo creo que también entran las heridas de cada quien, ¿no? De repente hay gente que le va muy bien y está rodeado de gente muy jodida, que le va muy mal, porque tiene este rol de salvador, ¿no? Que dice, yo me siento muy bien con gente más jodida que yo. O sea, que luego que también entran mucho las particularidades de la vida de cada quien y la historia de cada quien, donde de repente dices, yo por ejemplo, y me pongo, no tengo ningún problema, en mis años atrás, yo cuando me llegué a dar cuenta que en mis relaciones jugaba el rol de salvador, dije, esto está heavy. Claro, yo estoy eligiendo mis relaciones desde este lugar, porque yo decía, pero ¿por qué son todas parecidas? Porque todas vienen con traumas de padres y de madres y un vínculo familiar terrible. Digo, claro, porque yo juego el rol de salvador. Claro. Entonces busco a quien rescatar, ¿sabes? Claro. Entonces cuando tú entiendes también desde qué lugar operas a través de tu historia, también entiendes mucho el porqué de las cosas que te pasan en la vida. Porque luego la gente vamos por ahí diciendo, qué casualidad, te ven a terapia, qué casualidad, Juan, que mis últimos 10 novios son narcisistas. No, bueno. Y tú, pues amiga, igual el tema eres tú, ¿sabes? Claro. Porque si los últimos 10 eran narcisistas, también tengo que decir aquí, no quiero entrar al debate, pero creo que hay muchos términos que ya la gente avienta en las conversaciones, como de, es un narcisista. Digo, a ver, no me toque la pandereta, o sea, ¿en qué te basas? Para llegar al diagnóstico está difícil. Claro, o sea, si ya le cuesta a un profesional diagnosticar a alguien con narcisismo y tú en 2 segundos ya está, ya bautizado, ¿sabes? Y dices, a ver, o sea, también hay que tener un poquito más de cariño y un poquito más de tacto a la hora de ponerle etiquetas a la gente, ¿no? De hecho, con esto quería meter este término, ¿no? Se habla mucho de amor propio en redes sociales. Se habla muchísimo.
Tú como psicóloga, ¿qué piensas a través del amor propio? ¿Cómo deberíamos trabajar nuestro amor propio después de una ruptura de pareja? A ver, voy a empezar con lo que dijiste antes porque hay como 3 temas aquí. Ok. El primer tema es, y va a sonar muy fuerte esto, pero yo creo que si tú no estás sano ya, en cierta medida, obviamente nada es al 100, si tú no estás ya sano, no estás en una relación con el otro, estás en una relación contigo mismo. Boom. El otro viene cuando tú ya sanas, porque puedes ver a un otro y entonces atraes a un otro. Antes lo que atraes es llaves a tus cerraduras, que son seres heridos, atraen a seres heridos. No digo que sea al 100 esto, o sea, obviamente todos tenemos heridas, todos estamos trabajando, yo siempre digo que es un gerundio, es el trabajando, sanando, o sea, nunca salimos del gerundio, porque siempre hay más sanación, pero sí hay un punto de quiebre donde ya estás más sano que patológico, por decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, una vez que tú entras en este lugar donde ya te estás relacionando con el otro, donde ves al otro como un igual, porque esa es la medida. O sea, cuando yo tengo dinero y me junto con jodidos, o yo tengo problemas de que me siento fea y me junto con más feas para verme guapa, ¿no? Esta autoestima relativa, me queda claro que está pasando algo. No estoy viendo al otro. El otro es una sombra, el otro es un actor de reparto y yo soy la estrella de la película. Cuando tú te das cuenta que habemos 2 estrellas y podemos dormir en la misma cama y a veces yo soy de reparto y a veces tú eres estrella, y a veces, o sea, que podemos cambiar porque los dos somos estrellas de nuestras propias vidas. En ese momento es otra la situación. Entonces entramos al siguiente tema, el amor propio. O sea, el amor propio no quiere decir nada más que saber que tú vales y saber cómo tú vales que te tienes que sanar. ¿Sabes? Si tú te sanas, ese es el amor propio más grande que hay. Y no puedes estar con alguien, con una pareja que no se ha sanado o que no esté en ese gerundio, ¿me explico? Total. O sea, porque al final de cuentas no checa, es otra vez, los pájaros vuelan a diferentes alturas. Entonces, es precioso cuando estás en una relación donde los dos tienen su proceso. Y donde hay momentos donde tú le escuchas, hay momentos donde tu pareja te escucha, hay momentos donde estás pasando por crisis y el otro no, o al revés, o a veces los dos están en crisis, pero están los dos en este caldo en ebullición que es el ser humano en transformación, porque no hay en ese gerundio más que transformación todo el tiempo. Entonces, sí hay momentos de más calma y hay momentos de más ebullición, pero yo creo que estar vivo es estar en proceso. Ahora, si alguien no está en proceso, aguas, cuidado. Sí. Cuidado porque se está pudriendo. Se está pudriendo. O sea, cuando la mierda no le mueves y le echas materia orgánica y la dejas descansar, se queda mierda. Y cuando le mueves, apesta, ¿eh? Total. No se vuelve abono. Totalmente. No, yo creo que hay muchos conceptos desde que nacemos que nos meten en la cabeza que nos hacen más mal que bien, ¿no? Lo de la media naranja. Sí. Dices, no, tú tienes que ser una naranja completa. Claro. Y ya encontrarás otra naranja completa. Pero si vamos con este concepto de encontrar a la media naranja, pues esto ya nos está diciendo desde pequeños que no voy a estar completo hasta que esté en una relación. Y esto me da pie mucho a decirte. Creo que le hemos hecho... No sé cómo explicarlo. La soledad tiene muy mala fama. Pero creo que la soledad tiene muchísimos regalos. Y la gente también confunde mucho la soledad, o sea, estar solo con estar soltero, que creo que son términos completamente distintos, ¿no? ¿Por qué crees que es importante atravesar estas etapas de soledad con uno mismo para conocernos? Mira, creo que la soledad tiene que estar presente aunque estés en pareja. O sea, si no tienes espacios, otra vez vuelvo a las 3 patas de la silla. O sea, si no tienes espacios de soledad, aunque estés en pareja, creo que no va a funcionar. O sea, la soledad es necesaria porque es parte, es como la inhalación y la exhalación, estar con gente y estar solo. Entonces, esos espacios son una enzima digestiva psicoespiritual para digerir tu vida, para digerir tus procesos. Y ya habrá momentos donde estás con el otro y otra vez vuelves adentro, vuelves afuera. Entonces, creo que a veces hay gente que está soltera y no está solo. Y hay gente que está en pareja y no está con el otro. Entonces, es una maravilla porque es estar en soledad, estés soltero o en pareja, y estar con el otro, estés soltero o en pareja.
Totalmente. Porque no podemos sobrevivir sin uno y sin el otro. Y también varía en grados. Hay gente, por ejemplo, que puede, mi amiga que te decía de Barcelona, a ver si me está viendo, hola Eli, ella puede ver gente diario. Y yo iba a una de sus fiestas y en 2 semanas podía no ver a nadie. Claro. O sea, tenemos diferentes umbrales, diferentes preferencias en cuestión de la soledad y de la socialización. Y eso es temperamental, ¿eh? Eso yo digo que es genético. Porque realmente hay gente que dices, bueno, pero ¿cómo puedes socializar tanto? Y obviamente si estamos en un lugar inmaduro, juzgamos al otro como nosotros. No, es un antisocial, ¿no? O tú dices, no, es un frívolo porque está todo el tiempo con gente. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que cada uno aristotélicamente tenemos nuestro punto medio en otro lugar y se nos llena. Pero estos 2 componentes de la vida son muy importantes, el estar solo y el estar con el otro. Totalmente. Me estoy pensando en tantas cosas a la vez que me parece súper interesante esto que dices, ¿no? Yo tengo la teoría de que cada persona es un viaje y que cada viaje es independiente y no es igual que los demás. Y yo siento que en ese viaje, pues a veces atraviesas ciudades maravillosas, con un montón de cosas, de ofertas, de cenas, de personas, de chicas, de chicos, de noches desenfrenadas, de repente sigue el viaje, puedes atravesar una selva, igual conoces gente que no tiene nada que ver contigo y aprendes culturas nuevas. De repente puedes estar en una playa, de repente puedes ir atravesando muchos paisajes y se pueden ir repitiendo a lo largo del tiempo, pero siento que hay una etapa de ese viaje que a la gran mayoría nos atormenta por momentos, que es el desierto. De repente llegamos al desierto, hace mucho calor, es infinito, no se ve el final, a veces no hay agua, a veces no hay árboles, a veces no te cruzas con nadie, y es donde el encuentro contigo mismo, contigo misma, de repente es innegociable. O sea, la vida te pone ahí para que te mires, ¿no? Yo pienso que incluso a través de la pandemia mucha gente se dio cuenta de que no se caía tan bien a sí mismo, a sí misma, y pienso que las etapas de desierto son muy necesarias. Las queremos evitar, queremos salir rápido de ahí. Para los que creen en Dios muchas veces dices, Señor, yo ya he aprendido la lección. Y dices, ¿y por qué no me sacas de aquí? Y dices, igual es que no la aprendiste de verdad. Y también creo que estamos en un plano físico. En el mundo este que vivimos es físico. Y sin acción, nada cambia. Entonces, creo que el hecho de moverte es lo que hace que tú cambies de lugar, ¿no? Como dice, hay un concepto en la cábala, no soy cabalista ni judío, pero que me encanta, y siempre lo digo, que dice Meshane Mako, Meshane Masal, algo así, que nadie se me ofenda. Pero quiere decir, ¿Lo dijiste bien? el que cambia de lugar, cambia de suerte, cambia de destino. Y no se refiere solamente a lo físico. Yo creo que es aquí, cambia de lugar aquí, ¿sabes? Vale, soy agarrado con el dinero. Bueno, igual voy a empezar a soltar un poco más el dinero. Yo con mis relaciones soy muy egoísta. Bueno, voy a tratar de no ser tan egoísta. Cuando tú cambias eso, evidentemente pasan otras cosas en tu vida. Y yo pienso que a través del desierto, en ese encuentro que nos encontramos con nosotros, uno empieza a saber que sí, que no, que nunca. Y cuando vuelves a llegar a una ciudad con otros personajes y de nuevo, ya sabes de, ay, qué padre ese lugar, pero no, yo ya no. Ay, que esta persona, uy, no, llevas el nombre de mi próxima herida. No, gracias. Exacto. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo importante. Por eso creo que conocerse a uno mismo a través de la terapia o de lo que cada quien considere es tan importante. Eso que describiste es el gerundio, es el transformación, el vivir en transformación. Y lo que me encanta de esto, y voy a usar ahí una parábola que usa mucho también Peterson, que es del éxodo. O sea, justo cuando sales de la tiranía de que guardas al diablito y pones a tu adulto a manejar y ya estás en contacto con tu parte espiritual, lo siguiente es el desierto. Y después del desierto viene la tierra prometida, pero se tiene que morir una generación de esclavos internos. Entonces es entrar en este lugar donde todas esas tendencias inconscientes se mueren. Esas tendencias las metes al nigredo para en la mierda que se hagan abono y entonces sales del otro lado, pero es un momento que es sagrado y a la vez es difícil y a la vez es algo que no eliges cuándo entras ni cuándo sales. Entonces vemos también a Jesús en el desierto. Le vienen las 3 tentaciones. Y estas 3 tentaciones son maravillosas, porque de alguna manera es la tentación del poder, ¿no? El decir,
¿tú qué vas a hacer? De lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, tú vas a querer tener poder sobre la gente, o sea, o vas a querer ver la verdad y vivir en la ley del amor. El segundo es, ¿eres un ser material o eres un ser espiritual? ¿No? Total. Entonces, o sea, son maravillosas las cosas que salen de este lugar en el desierto, el darte cuenta dónde todavía haces lo que no debes de hacer, tener esa humildad, porque cuando estamos en la euforia de que salimos de Egipto, de la oscuridad, te sientes iluminado. Y cuando llegas al desierto dices, ay, cabrón. No, a veces el desierto, decía Ken Wilber, que me gusta mucho, dice, cuando te sientas muy iluminado, ve a pasar una semana con tus padres. Ese es el desierto. A veces el desierto no tiene que ver con soledad, tiene que ver con familiaridad y con que nadie es profeta en su tierra. Totalmente. Entonces te baja la realidad y te tocan tus botones y dices, pero ¿por qué sigo reaccionando si yo cuando estoy sola ya no hago eso? Sí, pero ahí está el siguiente nivel del videojuego que tienes que desbloquear. De tenerle compasión a esas partes de tus padres, a esas partes de tus hermanos. Entonces, digo, al final de cuentas, de lo que se trata todo esto es de mantenernos en transformación. Y si por momentos caemos en ese estasis, en ese lugar, tener alarmas. Totalmente. Alarma a lo mejor puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser tú mismo, que empiezas a tener mal genio, que empiezas a estar deprimido, ¿no? Cuando te empiezas a sentir ansioso, cuando te empiezas a sentir deprimido, es como decir, a ver, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo siempre digo que somos como un jardín. Cuando por alguna razón nuestro diablito nos manda una semilla de mierda, echa raíz y de pronto empiezas a tener ansiedades, depresiones, empiezas a tener todo este tipo de cosas que no tiene que ver ya con los sentimientos, sino que, porque ahorita hablabas antes, regresando del miedo, ¿no? Y hablábamos de la tristeza y de la depresión. Es muy diferente el contenido de un miedo que es natural, que es porque estás caminando cerca de un abismo, que de un miedo de nuestro diablito, que viene de la herida, que viene de creencias equivocadas. Entonces tenemos también que tener ese discernimiento de dónde viene esta depresión. ¿Viene de una tristeza no sentida o viene de una mentira que me estoy diciendo, de una creencia equivocada? Total. Entonces hay muchas cosas que uno se va volviendo como un catador muy fino de la vida. ¿Sí? No es lo mismo que cuando no sabes nada de vinos, no es lo mismo que pruebes un super vinazo, ¿verdad? Que cuando sabes mucho. Claro. Ni siquiera te das cuenta de la diferencia a veces. No. Ni siquiera te das cuenta. Bueno, pero como decía Chaplin, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Es cierto. Eso me encanta, ¿sabes? Estabas diciendo algo que de repente me ha activado algo que me parece súper bonito. El otro día en una llamada con un amigo me dijo algo que me pareció súper bello. Me dijo, mira Juan, a veces en la vida estás en el nivel 100 de la segunda pantalla del videojuego de tu vida y de repente todo se cae y pasas a la tercera pantalla pero en el nivel 0. Tú piensas que has retrocedido, pero ¿qué es más evolucionado? ¿Estar en el nivel 100 de la segunda pantalla del videojuego de tu vida o estar en el 0 de la tercera pantalla? Genial. Y me pareció súper gráfico, me pareció súper bonito y me hizo un bien increíble, ¿no? Me pareció como, esto es lo que digo siempre, las reflexiones a veces más simples son las que más sentido nos hacen, ¿no? Sí. Y me pareció muy bello porque es así. De repente uno puede pensar que ha retrocedido y no, ha avanzado. Yo se los digo a mis pacientes cuando entran, exactamente, dile a tu amigo que qué buen comentario, porque yo he usado lo del videojuego también, y yo digo que la herida, imagínate que la herida es como si fuera, aquí tengo yo mi bilé, la herida es como si fuera un palo, y entonces hay una espiral que empieza gordo arriba y se va haciendo delgado abajo y pasa siempre por la misma herida. La diferencia es que cuando está gordo el espiral, la causa y el efecto están mucho más lejos. Y cuando se va acercando, mientras más vas creciendo, la causa y el efecto se acercan. Entonces, por ejemplo, la primera vez del videojuego, o sea, el primero de primaria, pues a lo mejor ya entendiste la causa y el efecto y entendiste por qué pasó esto. Yo atraigo a mujeres a quien salvar. Ok. Es el primer grado del videojuego. En el segundo, cuando se te aparece una chica y dices, ¡oh, ahí está! ¿No? Ya te diste cuenta, cuando aquí no te habías dado cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor vuelves a caer.
pero caes desde otro nivel de conciencia. Entonces, eso de que no hay regresión mientras estés trabajando es difícil, y se los digo a mis pacientes, les digo, no te asustes porque el diablito lo va a usar como para que dejes la terapia. Total. Te va a decir, no sirve de nada, mira, ya volviste a caer con la misma chica, eres un idiota, ¿no? Al final de cuentas, de lo que se trata es de reconocer, y va creando algo también muy importante en nosotros, la humildad. La humildad de decir, todavía. Y quizás va a ser siempre. Eso es algo que ahorita tengo yo muy claro. Yo sigo oyendo de mi diablito muchas cosas que quizás ya no me gustaría oír, Claro. pero ya no les hago caso. Ya las uso de pesa y son incómodas, sí. ¿Son inconvenientes? Sí, son inconvenientes y son incómodas, pero ya no me tienen. Ya las tengo. Y es también parte de esta humildad de que no nos creamos los grandes terapeutas o los grandes maestros, porque todavía todos. Totalmente. De hecho, me parece súper bonito esto que dices. Tú como psicóloga, ¿cómo cuidas de tu salud mental y de tu amor propio? No, bueno, yo estoy todo el tiempo estoy viendo qué hay en mi mente y estoy haciendo aduana todo el tiempo. En mi mente, en mis emociones, estoy viendo de dónde viene. Realmente, creo que ayuda que tengo rasgos obsesivos, porque ayuda, ¿va? Que te estás viendo, que estás haciendo, y que de alguna manera siempre estoy buscando cosas nuevas, siempre estoy buscando aprender de ti. Ahorita he aprendido mucho de ti, aprendo de toda la gente con la que estoy. Siempre, cuando dejo de aprender, es como una alarma. Es como esta parte de decir, algo estoy creyéndome yo más, ¿no? Entonces, se trata el amor propio de encontrar este vaivén entre tú y el otro, y entre lo que sabes y lo que ignoras, siguiendo este mismo ejemplo que teníamos antes, siempre fluido, para que nunca te quedes atorado. También, o sea, las cosas que ve uno a veces como terapeuta, tiene uno que tener conciencia energética. Esto es algo que muchos psicólogos, ahí va para ustedes, no saben. Y que yo creo que el que yo haya venido del mundo espiritual, del mundo del yoga, antes de entrar a la psicología, me lo facilitó. Tenemos que estar energéticamente conectados, pero no mezclados con el paciente. 100%. Que es muy importante. Una amiga muy querida me estaba diciendo el otro día, me dice, lo que pasa es que su hijo es médico. Y entonces me estaba diciendo, le estaba explicando que es muy diferente tener compasión del otro que empatía. 100%. Cuando tú tienes compasión y eres médico, puedes estar conectado, pero con la empatía te mezclas. Entonces es interesante porque es esa conexión, primero, que no te puedes mezclar. Y energéticamente, yo creo que entre paciente y paciente, cada quien tiene que hacer algún ritual, algún tipo de situación donde te desconectas del paciente, vuelves a ti, tu energía se queda totalmente limpia antes de recibir al siguiente. Porque lo que yo veo es que muchos psicólogos que solamente trabajan con mente y emociones, de pronto tienen síntomas terribles que son totalmente energéticos. Total. Porque no se desconectan del paciente y entonces lo cargan energéticamente y nunca se dan cuenta porque no tienen conciencia energética. Así, eso que has compartido me parece súper bello, porque a mí me llevó, aún sabiéndolo cuando estudiaba coaching, los primeros meses dando terapia, me quedaba un poco como enganchado, ¿no? Y era porque me ponía muy empático. Luego, cuando entendí el tema de la compasión, que es yo te acompaño, valido la emoción que estás sintiendo, pero no me involucro en tu emoción porque la emoción es tuya, no mía, me hizo mucho más libre y cerraba mis sesiones y decía, o sea, si yo voy a cerrar el ordenador después de una sesión y siento que lo que hemos trabajado la persona no lo puede trabajar, lo derivo a otro tipo de profesional. Digo, esto no es para mí, ¿sabes? Que siempre lo digo y siempre lo voy a decir aquí, lo digo delante de una psicóloga. El coaching es una cosa, la terapia tradicional es otra, irte con un psiquiatra es otra cosa, y hay que ser responsable de la salud mental de la gente, que no es una broma, y saber cuándo tienes que derivar en otras personas. Yo por eso siempre hago ciertas preguntas antes de agarrar un cliente, y hay veces que me llegan cosas y digo, no, lo siento, pero no. No. Sí, tienes que saberlo, eso es muy claro. Pero sobre todo por un tema de responsabilidad, ¿sabes? Es decir, claro. Es que tú no vas a poner la salud mental de cualquiera en manos de alguien que no tiene las herramientas, ¿no? Y esto para cerrar, me parece súper interesante, porque cuando somos coaches, psicólogos, terapeutas, o nos dedicamos a servir a otros en el tema de la salud mental, se nos tiene como que nosotros no fallamos. Nosotros no vamos a terapia. Nosotros, como tenemos las herramientas, no deberíamos por qué estar tristes o estar mal.
Tú, por ejemplo, como psicóloga, cuando llegan esos momentos de, yo sé, ansiedad o estrés o de tristeza o tal, ¿cómo lo abordas? Mira, de entrada creo que sí tenemos más herramientas porque de alguna manera, como estás todo el tiempo trabajando con gente, yo hay días que amanezco con algún rollo mío y después del quinto paciente ya lo tengo arreglado. O sea, porque como tú eres tu herramienta, entonces tienes que estar afilado. Entonces va saliendo, va surgiendo. Entonces a veces de verdad, a través de ver gente, es un espejo tan grande que te sanas. Por un lado. Y por otro lado, cuando llega un momento, decía mi psicóloga, he tenido 4 o 5 psicólogos entrañables, me quedo muchos años con cada uno, pero me decía una de mis psicólogas, me decía que nadie se puede ver las nalgas solo. Entonces, es verdad. O sea, llega un momento donde dices, ya no me lo puede ver, ya no lo veo yo, ya no lo puede ver mi amiga, ya no lo puedo ver en mis sesiones, en todo esto. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Entonces vuelvo a terapia y yo, por ejemplo, entro a terapia y me quedo un par de años, luego salgo. Luego entro, a veces me quedo meses, a veces, por ejemplo, tengo diferentes terapeutas. Tengo un terapeuta para el psicólogo y lo emocional, tengo un terapeuta espiritual, por ejemplo, que me encanta, es un cuate que hace constelaciones, que es genial. O sea, tengo diferentes herramientas para diferentes cosas y nunca estoy realmente sin tocar alguna. A veces es simplemente meterme en libros, meterme en temas. Claro. Veo también a muchos maestros en podcast, todo eso. O sea, como que te mantiene. Pero sí, la terapia, cuando llega un momento como terapeuta que no estás viendo, sin duda debes de tener la humildad y los recursos como para llamarle a alguien. Y tiene que ser alguien, claro, que vea más que tú. Porque también es eso. O sea, el encontrar un terapeuta, y suena ahí sí un poco mamón, pero muchas veces, pues sí ves mucho. Entonces, tiene que ser alguien que sí te pueda dar esta perspectiva. No es cualquier terapeuta, es un terapeuta de terapeutas, Totalmente. ¿no? Entonces, que de alguna manera buscar este recurso y tenerlo siempre, siempre a la mano. Y también lo que decíamos ahorita, porque si no nos cuidamos nosotros, que somos nuestra herramienta, ahorita estábamos hablando antes de que empezáramos de cómo muchos terapeutas tienen hasta síntomas físicos, de que llevan 30 años dando terapia y son terapias que no descargan al final de la terapia y que se va fiscalizando, se va somatizando, ¿no? Hay que saber soltar. Mi Sí. querida, quedan 2 preguntas. Este podcast siempre acaba así. La última pregunta te la voy a hacer yo y la que viene a continuación te dejo que me hagas una pregunta tú a mí. Ah, perfecto, Ahí vas. perfecto. ¿Yo primero? Tú primero. Ah, caray. A ver, ¿qué pregunta te voy a hacer? Em, ¿Qué es lo que te atrajo a la salud mental? Pues yo siempre he tenido la teoría de que uno se vuelve experto en lo que más le duele y más le complica. A través de que uno experimenta consigo mismo, se da cuenta de que igual eso que le ha servido a él lo puede compartir, ¿no? Pienso que el servir a otros es algo que o está en ti o no está, no puedes implementarlo. Creo que es algo muy genuino del ser humano. Y yo no sé por qué a través de muchas herramientas siempre me decían, aquí te sale algo con el servir. Yo decía, ¿servir? Servir copas. O sea, ¿cómo que servir? No entendía a qué se referían con el servir. Entonces un día me clavé todo un verano con el Ikigai, ¿no? Descubrí el tema del Ikigai y dije, ok, ¿qué se me ¿De da qué es bien? eso? El Ikigai es propósito de vida, Ah, ok. un término japonés. Digo, ok, ¿qué se me da bien? Que le sirve al mundo, que me pueden pagar por ello y que amo hacer. Y entonces empecé a poner todos mis talentos ahí, ¿no? Claro. Y yo decía, joder, pero esto tal, pero esto no me apasiona. Esto me puede dar dinero, pero esto como no encajaba, ¿no? Y de repente apareció el coaching en mi vida, porque yo estaba rodeado de coaches, pero era como, bueno, mis amigos son coaches, pero no... Y de repente como que me empezó a hacer sentido, ¿no? Yo creo que trabajar dando terapia a otros es la mejor manera de estar dándote terapia todo el tiempo, porque yo aprendo muchísimo a través de servir a otras personas. Escucho cosas de una forma que no escucharía en un bar o en otros lugares, ¿no? La gente viene y se abre hasta lugares insospechados, pero siempre con la responsabilidad que he tenido, incluso como director de teatro, como actor, cuando he dirigido o escrito, o cuando voy a dar talleres ahora como coach organizacional, siempre digo lo mismo cuando voy a empezar con alguien. Siempre digo, no te voy a llevar a ningún lugar que yo no he tenido la valentía de ir primero antes que tú y de no haber acompañado a otros antes. Y yo siento que es importante eso.
como cuando tú te dedicas a servir en la salud mental, tienes que tener la capacidad de llevar a la gente a lugares que tú ya has ido. Porque si no, me parece súper injusto. O que no tendrías miedo de meterte. Igual no te has metido, pero o sea, tienes que tener la capacidad. Y yo pienso que una de las cosas que hoy en día, hablo de hoy en día, al menos en mi generación y más jóvenes, una de las cosas que más le llega a la gente es la historia de vida. Entonces, si tú tienes una historia de vida y yo la conozco de alguna manera, yo conecto con eso, porque entonces te siento muy humano. Y siento que la terapia, por suerte, ha cambiado mucho, pero siempre se tenía esta figura de esa mujer mayor, ese hombre mayor con barba blanca que se va a sentar ahí y me va a dar consejos y a medio juzgar un poco de por qué mi vida no está donde debería estar, ¿no? Y yo pienso que hay que romper con eso, ¿sabes? Hay que mostrarse más cercano. Evidentemente es una relación pues de terapeuta, o sea, psicólogo, psicóloga, coach y cliente, pero siempre mostrándote desde un lugar, pues, que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Por eso, por ejemplo, me gusta Marian Rojas Estapé o Mario Alonso Puig o mucha gente que se dedica a la salud mental que lo explica de una manera que lo entiende cualquier persona. Claro. Porque yo pienso que si la salud mental solamente lo pueden entender personas que sean súper leídas y súper estudiadas y súper de clase alta, entonces ya no es para todos. Entonces estamos determinando que la salud mental es solamente para gente pudiente. Y yo pienso que hay que llegar a la gente de la manera más simple y más llana, ¿no? Yo, a través de leer muchos libros, de escuchar muchos podcasts, de ir a muchos talleres, de hacer mucho trabajo como profesional y como consumidor, pienso que las cosas más simples son las que más me han ayudado. Las cosas más enrevesadas es como de pierdo el interés. O sea, no conecto, ¿sabes? Entonces yo siempre he intentado a través de mis redes sociales, de cómo yo doy terapia y tal, siempre hacerlo de una manera que cualquiera lo pueda entender. Y sobre todo, hacer inteligente al que viene a terapia, ¿sabes? Porque si no, a mí no me gustaría irme de una terapia sintiéndome tonto y que no he entendido nada y que me han hablado con tecnicismos de cosas que No. yo digo, ¿qué es eso? O sea, no, ¿sabes? Y para cerrar, antes de hacerte la última pregunta, siempre digo esto y lo quiero repetir hoy. Yo entiendo que hay gente que tiene un talento para compartir en redes sociales y hay gente que dice cosas muy bonitas y que están muy bien, pero ojo, eso no es terapia. Puede ser terapéutico, sigue esas cuentas, todo lo que tú quieras, pero abrir una herida lo hace cualquiera, pero abrir una herida y cerrarla con sentido, eso no es para cualquiera. No. Por favor, siempre que vayas a ir a terapia, cuida mucho a quién eliges para tratar tu salud mental, porque no es una broma. Y pienso que hoy en día hay mucha gente compartiendo mensajes bonitos en redes sociales, que está muy bien, no lo critico, pero eso no son profesionales de la salud mental. Entonces es como de, por favor, mimemos esto, porque si no la gente que sí tiene muchos años de experiencia como tú, pues se quedan en un lugar sin sentido, ¿sabes? Es Claro. como de, pues sí, muy bien, y tu cuenta con 8 millones de followers y todo lo que tú quieras, pero eso no te da permiso para hacerle una sesión de terapia a alguien, No. ¿sabes? Porque es algo bien delicado. Y no sabes con qué llega la gente. A veces te pones a abrir y dices, wow, te puede dar hasta miedo lo que puedes llegar a escuchar, ¿sabes? Claro, claro, lo tienes que poder manejar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo iría también en sentido inverso. O sea, hay gente que llega a terapia y que espera que no va a haber proceso duro. O sea, que Ah, llega como pensando que va a ser el consejo de la red social. Y la terapia a veces se pone escabrosa. Entonces, realmente el llegar a terapia implica o sea, que sí vayas con una persona que confíes lo suficiente como para tocar estos lugares que te van a hacer hasta dudar del terapeuta. totalmente. Porque es como, bueno, vas a proyectar en el terapeuta toda tu herida, porque de eso se trata, se llama neurosis de transferencia. O sea, muchas veces cuando no tienes un enganche fuerte y una confianza fuerte con el paciente, te bota, Claro, porque lo que está viendo a través de ti es lo que lo lastimó. total. Entonces es muy fuerte también como terapeuta a veces ver que aunque tú quisieras seguir, hay gente que no pudo verlo, que no pudo sostenerlo. Es muy fuerte eso porque sí ir a terapia es muy Es incómodo, escabroso. pero vale la Es pena. incómodo. Sí, sí vale la pena. Mi querida Karina, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante de la niña que fuiste con 9 años, sabiendo todo lo que sabes y todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Le diría, vales mucho. Eso es lo que le diría. Porque creo que el problema más grande que yo tuve en mi vida y que veo que muchas veces tenemos es que como
como nuestros padres y como padres somos imperfectos, muchas veces no sabemos temprano nuestro valor y que estamos seguros en el mundo. Entonces yo creo que eso sería como esta parte de decir, tranquila, todo está bien, vales mucho, tú diviértete, Qué bueno. pásala bien, porque sí creo que en un momento dado esa niña de 9 años era demasiado seria, era demasiado adulta, porque no se sentía del todo segura. Qué bueno. Entonces, un poco eso sería, yo creo, lo que le diría. Qué bueno. Pues muchas gracias por compartir esto, gracias por tu sabiduría, venir aquí, compartirnos todo esto, ha sido un placer. Ay, muchas gracias por de veras invitarme y ya sabes, aquí andamos las veces que quieras. Ahí, puestos, listos, nacimos listos para la acción. Ha sido un placer, de verdad, te agradezco mucho que sigas teniendo mucho éxito y que le sigas llegando a mucha gente con tu mensaje. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Y para todas las personas que estáis viendo o escuchando este podcast, yo soy Juan Frensa, suscríbete al canal, no te lo pierdas, ve a seguir a Karina porque dice cosas que te van a gustar muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, cuídense.